muy buenas tardes a todas y a todos los que nos estáis escuchando en estos momentos. Observamos que la gente se está conectando y mientras la gente se va conectando, permitidme que recuerde que esto es el ciclo sobre inteligencia emocional en tiempos de crisis. En este ciclo colaboran en la organización la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, la organización del Congreso Internacional de Inteligencia Emocional y Bienestar, la COPOE, la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España, y la RIEP, la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Y en primer lugar, le voy a dar la palabra al doctor Juan Antonio Planas, que él es el presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, el presidente del Comité Organizativo del Congreso Internacional de Inteligencia Emocional y Bienestar, que curiosamente, como consecuencia de que el Congreso se tenía que celebrar estos días en que estamos celebrando este ciclo, pero que por motivos del coronavirus se ha tenido que aplazar al año que viene. Y dentro de un año, del 20 al 24 de mayo, está previsto que se celebre este congreso. Y por eso le doy la palabra a Juan Antonio para que nos diga algo sobre todo esto. Bueno, pues muchas gracias, Rafael. Gracias, Martín, Daisy, a Marta, que también está ahí en la organización, y a todos los que nos están escuchando, porque es verdad, es un motivo de satisfacción que casi vamos a estar 1000 personas a los dos lados del Atlántico, y el que podamos compartir estos momentos de educación e inteligencia emocional es muy gratificante. Y precisamente, ya que estábamos hablando de esto, en Zaragoza ahora estamos a 36 grados de temperatura. Me parece mal porque habíamos preparado un programa tan bonito de actividades relacionadas con la inteligencia emocional, pero también lúdicas, porque teníamos una visita turística a estas horas, luego teníamos una cena al aire libre en un restaurante precioso. Entonces, bueno, pues ojalá el año que viene para estas fechas tengamos esta buena climatología y podamos aprovechar, porque cuando hacemos congresos de este tipo, lo que queremos no solo es aprender, sino que haya instantes de relación interpersonal. Y aunque lo hagamos virtualmente, ojalá a través de estos webinars podamos crear estas sinergias y que las personas se puedan conectar, puedan hablar entre ellos, etcétera. Y yo solo tengo que resaltar la figura, aunque luego lo presentarás, de Martín Pinos, para las personas que no son de Aragón, porque en Aragón es una persona muy reconocida. Ha recibido muchísimos premios, incluso de orientación profesional. Ha escrito varios libros, el último ese que tenéis allí. Y yo sí que quiero resaltar sobre todo es su gran disponibilidad. Siempre está para lo que se necesita, incluso a pesar del poco tiempo que tiene. Yo creo que es un buen referente emocional, de los que cumple con su ejemplo, no de palabra. Y ya veréis que además es un excelente comunicador. Creo que si puedes, Martín, podrías hablar de esta app que vamos a presentar próximamente. Es una app, bueno, no le quiero hurtar de su tiempo, pero que va a ser un instrumento muy bonito que yo creo que hoy vais a ser las primeras personas en que lo vais a conocer, porque está a punto de salir una aplicación para comprobar cómo está el estado emocional, ya que ahora es un tema tan interesante. Ya ayer comenté que la última encuesta nos preocupa porque el estado emocional de la población ha empeorado muchísimo y, por tanto, a ver si podemos dar algunas de las respuestas que la sociedad nos demanda ahora. Bueno, pues yo no quiero robarle más tiempo. Muchas gracias y seguimos. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Pues como hoy tenemos un ponente único que vamos a desarrollar el tema que nos ocupa, esperaba a ver si se va conectando la gente, porque veo que todavía falta mucha gente
por conectarse, pero esperemos que la gente se vaya conectando, porque si no, no podemos esperar más tiempo. Por lo tanto, en primer lugar, pedimos a la gente que nos está escuchando que desconecte el micro, por favor. Si es posible, que escriban el país desde donde nos están siguiendo y que a lo largo de la exposición pueden formular preguntas al ponente, el doctor Martín Pinos. Y pueden formular las preguntas por el chat de la plataforma que utilizamos y también desde YouTube, las personas que nos sigan a través de YouTube. Paso a presentarles al doctor Martín Pinos Quílez. Es experto en gestión emocional, tiene un extenso currículum al cual ya ha hecho referencia el doctor Juan Antonio Planas, fue Premio Nacional de Innovación Educativa del MEC, ganó el primer premio de esta convocatoria del Ministerio de Educación, ha publicado más de una docena de libros y otras publicaciones, tiene una extensa trayectoria profesional en distintos campos educativos, de asesoramiento con la administración pública, etc. Y me permito solamente citar su último libro, Con Corazón y Cerebro. Y tiene un subtítulo que es Net Learning, aprendizaje basado en la neurociencia, la emoción y el pensamiento. Cuento la anécdota de que la portada coincide bastante con el cartel que tiene detrás en estos momentos el doctor Martín Pinos. Y si os fijáis, es un hilo rojo que representa un corazón y un hilo azul que va dibujando el cerebro. Es una auténtica obra de arte que resume de maravilla el tema de su ponencia de hoy, que es educar con corazón y cerebro, que en el fondo es emoción y condición. Muchísimas gracias, doctor Martín Pinos. Adelante. Y después de la ponencia, las personas podrán formular las preguntas que consideren oportunas, que nos las dirigirá Daisy. Muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Rafael, Juan Antonio, y gracias y bienvenidos a todas las personas que estáis allí al otro lado, en este contexto obligado, en este sucedáneo de una formación presencial que sería lo razonable y lo deseable, pero que tenemos que modificar por las circunstancias que estamos viviendo en todo el mundo. Va a ser una sesión, yo creo que intensa en cuanto a contenidos. El tiempo es el que es, pero siempre está el debate de qué contamos, qué no contamos, y quiero transmitir bastantes ideas. Espero que no nos agobiemos, que no nos quedemos en la superficialidad, pero bueno, tenemos siempre la opción de preguntar. Y como quiero que vayáis también visualizando el discurso que voy a ir haciendo, voy a compartir pantalla y de vez en cuando iré yendo y viniendo de la pantalla de la presentación a lo que sería el vídeo completo, ¿de acuerdo? Y con eso empezaríamos con una primera idea que me parece importante, que es lanzaros una pregunta. Y la pregunta es esta: dentro de 101 años, ¿qué? ¿Y por qué tanto tiempo? ¿Por qué 101? Bueno, pues esta es la pregunta que le plantearon, que le propusieron a Jean-Marc Coté en el 1899, para que dibujara una serie de láminas sobre cómo sería el mundo en el año 2000. Fijar en la parte superior de la lámina el año 2000, y esta fue su visión de la educación. Él no era educador, pero atisbó perfectamente los elementos esenciales del proceso de enseñanza y aprendizaje. Ese triángulo interactivo que ya mencionaba en sus momentos César Coll, uno de los pioneros del constructivismo aquí en España, donde alumnado, profesorado y contenidos o aprendizajes al final configuran los tres vértices que interaccionan y configuran el aprendizaje. Bueno, obviamente esto no es la realidad, ¿verdad? No ha surgido así la cosa.
quizá en momentos como estos, donde estamos debatiendo tanto respecto a la teleformación, a cómo conseguir desde propuestas de enseñanza a distancia o enseñanza mixta, compartida, cómo conseguir que el alumnado aprenda más y mejor, una solución como esta parecería ser idílica, ¿verdad? Que pudiéramos meter los libros y trasladarlos directamente. Bueno, podría parecer, pero a poco que reflexionemos, esto sería bastante peligroso, que algo así hubiera funcionado, que pudiéramos ser capaces de meter directamente en la cabeza de cualquier niño o cualquier niña aprendizajes o conocimientos por esta vía. Pero bueno, no deja de ser interesante esa reflexión que hizo Coté, y yo os preguntaría, ¿y ahora qué? ¿Qué ocurre ahora? Juan Antonio Planas ya ha hecho una referencia y la hizo también ayer. En el estudio de barómetro de GAP3, realizado ahora en marzo-mayo de 2020, y comparándolo con la encuesta social europea del 2012, aplicando el índice de bienestar personal de Eduardo Vericat, ¿qué está ocurriendo con estos 3 parámetros? Estas 3 variables. Hay 12, pero 3. Vamos a fijarnos en qué ocurre con la tristeza. Fijaros, ahora en mayo, el 51% de la población, esta encuesta está realizada en España, pero a lo mejor no es muy distinto a otros lugares, el 51% de la población se siente triste. Y si nos fijamos en lo que ocurría en el 2012, estamos hablando de 40 puntos por encima. ¿Qué ocurre con la felicidad? El 47% de la población, casi la mitad, se siente feliz, pero es que hemos bajado 25 puntos respecto a la percepción personal que teníamos de sentirnos felices. ¿Qué ocurre con la soledad? Estamos en el 16% y eso duplica los valores porcentuales del 2012. Es decir, tal y como Juan Antonio decía también ayer, estamos en una crisis sanitaria, efectivamente, estamos en una crisis económica y social, en una crisis educativa, lo vamos a ver, pero indudablemente estamos también ante una crisis emocional. Y si eso no lo tenemos en cuenta, en el resto de aspectos y valores de nuestra vida, como creo que luego iré argumentando, vamos a tener problemas. Así que esto habrá que considerarlo, habrá que tenerlo muy presente. Y siguiendo con las preguntas, bueno, ¿y dentro de 20 años? Ni dentro de 101 ni ahora. ¿Dentro de 20 años qué? ¿Cuál es en realidad el gran reto de la educación del siglo XXI? Y ante la realidad que estamos viviendo ahora, de esta crisis, ¿es importante o no replantearse esto? Bueno, aquí voy a utilizar una idea de 4 patas y de 4 fuentes. Estas fuentes que he utilizado para elaborar esta pequeña propuesta que os voy a mostrar ahora, vienen de las fuentes epistemológicas que al final deberían funcionar en educación, es decir, la psicología, la pedagogía, pero también la neuroeducación en cuanto a la investigación que nos dice cómo aprende el cerebro del ser humano, y la última, la cuarta de las fuentes, estaría en la UNESCO, es decir, el organismo internacional que nos habla de educación. Y si nos tiene que hablar de educación, que sea la UNESCO, que no sea la OCDE o el Banco Mundial quien nos diga por dónde debería ir la educación, seguramente, ¿no? Bueno, pues en este contexto, lo que yo plantearía es si el conocimiento cambia a unos ritmos de vértigo. El Premio Príncipe de Asturias, Pedro Echenique, y otros estudios también, y no solo nacionales, están planteando la idea de que en estos momentos cada 4 o 5 años se duplica el conocimiento disponible y además cambia en buena medida. Fijaros, cambian los trabajos. El informe Telefónica, entre otros, nos contaba no hace mucho que entre el 65%, 70% de los trabajos en los que tendrán que desenvolverse los alumnos que ahora están en la educación infantil, están todavía por inventar. Cambian los trabajos, cambia el conocimiento, cambia la técnica. Entonces, ¿qué es lo que no cambia? Pues seamos un poquito prudentes e invirtamos en aquello que no cambia, invirtamos en la persona. Porque desde hace 200.000 años a esta parte, desde que somos Homo sapiens, el ser humano ha cambiado muy poquito. Como especie hemos cambiado muy poquito. Como le gusta decir a Francisco Mora, si cogiéramos un bebé de hace 200.000 años, lo trasladáramos a un contexto familiar actual y viviera con una familia y se educara con una familia actual, nadie notaría la diferencia. Así que invirtamos a la persona para aprender ¿a qué? Pues para aprender en torno a los que yo considero, en un proceso de síntesis de estas fuentes que comentaba antes, cuáles son los 4 grandes retos de la educación del siglo XXI. Aprender a cooperar, en primer lugar.
En contextos académicos, lógicamente que sí, pero en contextos profesionales, en contextos vitales. Si vamos a salir de esta crisis, no va a ser compitiendo, no. O cooperamos, no a nivel nacional, o cooperamos a nivel mundial, o crisis como esta no vamos a poder resolverlas, ni cualquiera de los grandes retos a los que vamos a tener que enfrentarnos como planeta, como humanidad. Por ejemplo, todos vinculados a los ODS, a los retos de la educación para el 2030. Bueno, aprender, el segundo de los grandes retos, aprender a comunicar en todos los formatos posibles, y no solo lingüísticos, porque nos podemos comunicar también con los números, porque podemos utilizar el lenguaje científico para comunicarnos, porque podemos comunicarnos con el cuerpo, con el arte, con la música. Aprender a comunicarnos en todos los lenguajes, incluido también el lenguaje emocional. Y a partir del reconocimiento de la lectura de la cara de la persona que tengo delante, ser capaz de identificar la emoción que siente y desde ahí poder ponerme en su piel y mostrar empatía como paso previo a otros muchos valores humanos. El tercero de los grandes retos sería este, aprender a pensar con destreza. Porque pensamos siempre, continuamente, pero el pensamiento intuitivo, como nos recuerda Robert Schwab, posiblemente el padre de toda la metodología vinculada al TBL, Thinking Based Learning, aprendizaje basado en el pensamiento, como nos dice Schwab, o nos puede decir también David Perkins, el pensamiento intuitivo es un pensamiento muy ineficiente. Así que aprendamos a pensar con destreza, para eso están las destrezas de pensamiento, las rutinas de pensamiento, pero no olvidemos algo. Previamente a cualquier proceso cognitivo, a cualquier decisión, por muy cognitiva que nos parece, se ha activado el cerebro límbico, las emociones en el ser humano. Entre 400 y 600 milisegundos antes de cualquier decisión, por lógica que nos pueda parecer, nuestro cerebro límbico ya ha estado aportando información para que nuestro córtex prefrontal pueda tomar esa decisión, pueda poner en juego las funciones ejecutivas del cerebro. Así que sin perder de vista esa conexión entre lo cognitivo y lo emocional, vamos al cuarto de los grandes retos, porque es muy relevante aprender a ser y estar. Y quizá en esa conjunción entre la inteligencia intra e interpersonal, tendremos que plantearnos la importancia de la inteligencia emocional y de algo añadido, la educación en valores. Porque podemos estar formando personas, alumnados, ciudadanos, capaces de cooperar, de asumir liderazgos, de coordinar equipos con grandes dotes comunicativas, que además sean pensadores diestros e incluso emocionalmente muy competentes, con grandes habilidades emocionales y socioemocionales, empatía, asertividad, escucha activa, resolución de conflictos, resilientes. Pero si eso se pone solo al servicio de sus propios intereses, estamos generando un monstruo. Y esta idea me encanta porque con Rafael Vizquerra, antes de intervenir, antes de empezar esta charla, él me estaba hablando de esto mismo y he dicho, qué bueno, Rafael. Digo, eso mismo que me estás contando, lo vi yo también expresar en mi ponencia. Ahí ha habido un encuentro perfecto entre lo emocional y los valores. Así que siempre, de fondo, el sustrato de fondo de toda educación no puede ir al margen de los valores humanos, de los grandes valores reconocidos en los convenios internacionales. Bien, avanzando un poquito en esta idea. ¿Y qué nos dice la economía? Ya he dicho que no me gusta ir a las fuentes económicas, pero si nos fijamos en este informe del Foro Económico Mundial 2016, los trabajos del 2020, ¿qué demandará la empresa al trabajador del 2020? Es decir, de ahora mismo, de las 10 grandes habilidades del mundo laboral, las 5 que os estoy marcando, corresponden a el desarrollo del pensamiento. Las 5 que aquí veis, resolución de conflictos, toma de decisiones, son las 2 destrezas complejas del modelo de trabajo de Robert Schwab. El pensamiento crítico y creativo es el culmen de todo el TBL, tanto para Perkins, Arthur Costa, para Schwab. Y la flexibilidad cognitiva, que está en el germen también de la capacidad de transferencia del conocimiento a la vida, a diferentes contextos y situaciones. ¿No os suena eso a las competencias clave? Bien, pues eso es flexibilidad cognitiva, todo eso es pensamiento. Y si avanzamos un poquito más en ver el resto de elementos, de esos 5 elementos, conectan directamente con la comunicación, conectan directamente con la capacidad de cooperación, que eran los otros 2 grandes retos. Y por supuesto en el punto 6, aunque eso tiene poca relevancia que esté el 6 o el 5 o el 2, la inteligencia emocional, por supuesto. Ya la empresa reconoce
que trabajadores con inteligencia emocional son trabajadores realmente mucho más eficientes. Y aunque la empresa nos vea como trabajadores y consumidores, al menos hay ya un reconocimiento. La educación no puede vernos como trabajadores y consumidores, no, obviamente nos tendrá que ver como personas y ciudadanos. Y también luego, después, tener en cuenta la economía, pero después de esa fase previa de tener la visión de persona y de ciudadano. Bueno, al final, ¿qué nos puede marcar el rumbo? ¿Cómo encontrar sentido a lo que hacemos? Si no es conjugando los dos aspectos esenciales que como seres humanos disponemos por nuestra genética. No podemos plantearnos educar sin tener en cuenta que lo emocional, el corazón, en esa metáfora de lo emocional, y el cerebro como metáfora de lo cognitivo, no trabajan de forma simbiótica. Y eso es lo que realmente da sentido a nuestro trabajo, o puede dar sentido también a nuestra existencia. Y aquí me gustaría contaros un pequeño cuento. Un cuento que elaboré hace bastantes años en un proyecto de innovación, no el que ha comentado Rafael, en otro proyecto, que es el que tiene que ver con esta abejita. Tienen fama las abejitas de orientarse muy bien, esa brújula, de saber hacia dónde dirigirse, ¿verdad? Son muy hábiles, pero no todas las abejas a veces tienen esa facilidad para encontrar el camino correcto a su vida. Y este es el ejemplo de esta abejita que yo os voy a plantear aquí. Se llama así, la abejita con sentido. ¿De acuerdo? Os lo voy a contar. Está dedicado a Víctor Frank y a su libro El hombre con sentido. Y dedicado también, porque a lo mejor hay alguien que está escuchando que lo necesita, a quienes dudan del sentido de su vida. Ayer fue mi cumpleaños, me llamo Berta y estoy requete contenta. Cumplí 25 y con 2 aleteos y un brinco salí de la colmena. Ya soy una abeja mayor, por fin puedo ver el sol. Con una gota de rocío me lavé los ojos y la cara. Sentí un poco de frío, pero no pasa nada. Volé sobre un prado de flores con más colores que el parchís. Enseguida me dieron picores y mi naricita dijo, ¡achis! ¡Horror de los horrores! Tengo alergia a las flores. Me sentí triste, alicaída. Si una abeja no puede recoger polen, ¿qué sentido tiene su vida? Pero de repente vi una manada de lobos. Corrían acobardados mirando a todos los lados. Tras los lobos, una piara de jabalís. Pasaron con tanta prisa que casi me dio la risa. No me enteraba de nada. Jabalís persiguiendo a lobos. Estaba muy mosqueada. De repente aparecieron 2 lagartijas arrastrando la panza y la cola. ¿Cómo corrían las muy canijas? Iban a 1000 por hora. Y lo mismo de repente 2 ceñudos cazadores, armados hasta los dientes, aparecieron entre los árboles. Tan extraña persecución. Ahora comprende esta abeja que aun con miedo no se aleja. Voy a darles una lección, me dije con decisión, que sepan esos furtivos lo que vale una abeja. Mientras huían despavoridos les zumbé por las orejas, las pestañas y las cejas. Empecé mal el día, sentí que para nada servía y ahora de repente me siento valiente. Yendo de aquí para allá, se me fue todo el día. No podré recoger polen, pensé, pero para los demás haré poesía. Miré al cielo de la noche contenta y compuse este poema. Quiero dormitar en la luna cuando está en cuarto creciente, cuando más que astro parece cuna para una abejita valiente. Y este te lo dedico a ti, y se lo dedico a esas personas que estáis al otro lado, que ayer cuando os preguntaba, Carlos, cómo estabais muy bajitas, y estabais sintiendo mal, porque las hay, obviamente. Había una vez una abejita alérgica a las flores, y se sentía feliz. Había una vez un pintor que no veía los colores, y se sentía feliz. Había una vez un héroe lleno de temores, y se sentía feliz, porque aprendió a aceptar y sonreír. Y la abeja supo que la vida es más que recoger polen, y el pintor que la pintura es más que colores, y el héroe que el valor está en vencer los temores. Había una vez un ser maravilloso como tú, que tenía problemas, y se sentía infeliz. Necesitaba aprender a aceptar lo que no se puede cambiar, y sonreír. Hace falta sonreír. Bueno, dejo aquí el cuento. Espero que os haya gustado. Habla de cosas que ayer salieron aquí. Anthony hablaba ayer de aceptación. No de resignación. Es algo distinto, ¿verdad? Qué importante es ser capaz de aceptar aquello que no puedo cambiar en mi vida y darme cuenta de que lo que sí puedo cambiar, no tengo que aceptarlo. Sobre eso hay que luchar.
Entonces ahí está el juego, ¿no? Ahí está la lucha. Bueno, no es fácil siempre orientarse, no es fácil siempre saber dónde están las direcciones. Entonces me encantaría proponeros ahora una actividad para vosotros. Os voy a proponer algo y os invito a que lo hagáis, a que no os quedéis solamente sentados. Mirad, os voy a proponer un juego muy sencillito. Esa brújula que tenéis ahí delante da sentido a lo que os voy a decir. Yo iré diciendo un punto cardinal, norte, sur, este, oeste. Si yo digo norte, os voy a pedir que estando de pie delante de vuestro ordenador, de vuestra pantalla, si digo norte hagáis lo contrario que yo os diga. Es decir, que deis un saltito atrás, ¿eh? Y rápidamente volváis al centro. Yo digo norte, pues ya me voy atrás y rápidamente vuelvo al centro. Si yo digo sur, haríamos lo contrario. Si digo este, daríamos un saltito a nuestra derecha, pum, pum, y rápidamente volveríamos al centro. Y si digo oeste, un saltito a la izquierda, hacia el oeste, y volveríamos al centro. Pero os voy a pedir que hagáis justo lo contrario de lo que yo diga y que intentéis seguir mi ritmo. Y a ser posible que lo hagáis de pie. Si alguien no puede, bueno, ¿de acuerdo? ¿Se ha podido entender? ¿Tenemos bien claro lo que habría que hacer? Y os pediría que lo hagáis porque luego encontraréis el sentido de por qué os voy a pedir esto, ¿vale? ¿Estamos preparados? ¿Sí? Venga. Muy atentos, atentas. Empezamos. Norte. Este. Oeste. Sur. Este. Norte. Sur. Norte. Oeste. Norte. Este. Bueno, no está nada mal, ¿eh? Y veo a Rafael y lo está haciendo genial. Os lo voy a complicar un poquito, porque en lugar de norte, sur, este y oeste, voy a hacer que vuestro córtex prefrontal se active un poquito más. Voy a deciros dos números y quiero que hagáis la suma de ambos números y a partir del resultado de la suma, si es número par, os vayáis al este, a vuestra derecha. Y si el número es impar, a vuestra izquierda. Si yo digo 3 más 2 sería 5, como es impar, os iríais al oeste, a la izquierda. Y si el número es 3 más 3, número par, nos iríamos a la derecha, al este. Tenéis que hacer esa suma mentalmente y responder rápido, muy rápido, porque yo voy a ir rápido, ¿vale? Atentos, vamos. 2 más 2. 3 más 5. 6 más 4. 7 más 1. 7 más 6. Bueno, bien, ahí. ¿Y qué tal si multiplicamos? ¿Seríamos capaces? Dos números y lo multiplicamos. Si es par a la derecha, si es par a la izquierda, lo mismo, este o este. A ver qué tal. 7 por 5. Impar, muy bien. 6 por 4. 9 por 3. 6 por 6. Está genial, está genial. Muy bien. Y la última, venga, la última, os hago la última propuesta. Os digo un número, lo dividís entre 2, es decir, busquéis la mitad. Si es par, ya lo sabemos, nos vamos a la derecha. Si es impar, nos vamos a la izquierda. Y si es un número decimal, porque yo puedo decir el 7, y la mitad de 7 es 3,5, entonces vamos a saltar en el centro de la brújula. Nos quedamos en el centro, estaremos en nuestro centro, si es un decimal, ¿de acuerdo? A ver qué tal sale esto. Empezamos. 9. 4. 14. 13. 550. Vale, genial. Nos sentamos todos. Sentaros si no lo estabais. Volvemos a nuestro sitio. Gracias a todas las personas que os habéis molestado en hacer todo esto, porque obviamente tenía un sentido. Tiene que tener un sentido. Al final, intento buscar modos, estrategias para unir eso que estaba separado, o que algunas veces en educación separamos de forma muy artificial, tanto en la escuela como en el hogar. Bueno, la importancia, esta es una estrategia clave, que ayer ya se mencionaba, la importancia del movimiento, de la actividad física, porque mejora la cognición, porque hay una alta activación sináptica, porque sabemos que la molécula BDNF, ahí la tenéis en castellano, factor neurotrófico derivado del cerebro, que es una molécula que se activa a partir del movimiento, incide sobre la memoria, la motivación,
pero también sobre la atención. La activación del córtex prefrontal que se produce por el movimiento es una garantía de activación sináptica de las zonas que gestionan la atención ejecutiva, la atención consciente. Se mejoran prácticamente todas las funciones ejecutivas. Se produce neurogénesis, al menos en el hipocampo. A lo largo de toda la vida adulta podemos seguir produciendo neuronas en el hipocampo. Y una de las grandes formas de activar estos procesos de neurogénesis, que hasta hace bien poco se pensaba que no era posible, es el movimiento. Esto es muy interesante. Si inhibe el cortisol, la hormona del estrés, que sabemos que nos complica enormemente la vida, y se liberan diversas sustancias químicas neurotransmisores, como las endorfinas, la dopamina, la serotonina, que nos ayudan a sentirnos mucho mejor. Las endorfinas son anestésicos naturales, la dopamina es la química de la alegría, muy adictiva, muy necesaria en la vida, en contextos normales y sanos, y la serotonina es la química de la seguridad, de los momentos en los que sentimos que controlamos. Si eras bueno en mates, si eres bueno en la música, cuando entrabas a casa no, cuando entrabas a clase de mates, cuando entrabas a clase de música, ¿cómo te sentías? ¿Cómo te sientes? Esa sensación de control, de estar en tu sitio, esa es la sensación de la serotonina. Y he colocado también la oxitocina, que aunque se libera fundamentalmente a partir del contacto físico, no exclusivamente, me parece muy importante porque si hubiéramos estado en una formación, en una sesión presencial, os aseguro que nos hubiéramos levantado y hubiéramos hecho algún juego en el que hubiéramos interaccionado. El coronavirus ahora no lo permite. Con lo cual es más difícil utilizar la fuente directa de segregar oxitocina a través del contacto físico, de la caricia, que es como los mamíferos, lo podemos liberar de forma importante. Pero quiero que la tengáis en cuenta, que esté ahí. Y que os fijéis en esa ilustración, en esa viñeta, de cómo a partir del movimiento, eso que nos raya en la cabeza, se puede de alguna manera modificar. Si salto no puedo estar triste, nos dice Emilio Duró. ¿Por qué nos dice esto Emilio Duró? Porque lo que sabemos es que cuando el cerebro entra en una disonancia cognitiva, cuando yo estoy en una química, o bien de tristeza, o bien de rabia, o bien de miedo, que son químicas distintas, pero de pronto, a través de lo que hago con mi cuerpo, empiezo a hacer cosas que pertenecen a otro tipo de químicas, por ejemplo, saltar. Saltar conecta con la alegría. Cuando el ser humano salta, o el niño salta porque está alegre, o está celebrando, danzando, no saltamos ni para huir ni para atacar. Ahí corremos. Pero el salto vincula a nuestra especie con la celebración. Por eso, cuando al cerebro le mandamos señales de que estamos celebrando o estamos alegres, y sin embargo estamos sintiendo tristeza, rabia, miedo, entra en un proceso de disonancia. Y como tiene que encontrar sentido, al cerebro no le gusta no tener, que las cosas no tengan sentido, intenta reequilibrar de alguna manera lo que está ahí ocurriendo. ¿Cómo? Amortiguando las químicas de la rabia, de la tristeza, del miedo. Y en esa amortiguación empezamos a ser más capaces de gestionar lo que estábamos sintiendo de forma desagradable. Ese es el valor del movimiento, cómo actúa sobre nuestras químicas, que no podemos, obviamente, despreciarlo. Y por lo mismo, no solamente el movimiento, sino solo con nuestra postura, somos capaces de cambiar nuestras químicas, nuestros neurotransmisores o nuestros niveles a nivel endocrino, hormonales. Este estudio que os muestro aquí de Carney y de Amy Cuddy es muy interesante porque analizaron cómo solamente a partir de unos poquitos minutos, muy poquito, 2 minutos, pidiendo a la persona que asuma posturas de poder. Así que el que quiera en este momento comprobar lo que sobre su silla, coja una buena postura, se echa hacia atrás, se sienta poderoso, para notar los beneficios que puede provocar esto frente a las posturas de debilidad, de recogimiento corporal. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Fijaros, no a niveles de neurotransmisores, sino sobre 2 variables hormonales. La testosterona, en la parte de la izquierda os estoy mostrando cómo sube en las posturas de poder y cómo baja en las posturas de sumisión o de debilidad. La testosterona sabemos que tiene que ver con la sensación que tenemos los seres humanos de seguridad, de confianza, de sentirnos capaces de afrontar una amenaza, que puede ser una entrevista de trabajo, que puede ser un examen. Así que si en el servicio, en el pasillo, en cualquier lugar donde yo pueda asumir estas posturas antes de esa situación tan estresante, consigo modificar mis niveles hormonales de testosterona, puede ser muy, muy interesante. Pero fijaros a la derecha qué ocurre con el cortisol, la hormona del estrés, que las posturas de poder decrece, y este decrecimiento es relevante porque el cortisol nos juega muy malas pasadas en la vida.
no solamente a nivel de metabolismo de grasas y lípidos, que también, de sistema de recomposición celular, que también, sino incluso afectando a nuestro hipocampo. Y el hipocampo, que es la zona del cerebro límbico que gestiona las memorias a largo plazo y las memorias emocionales, se ve afectado por el hipocampo. Por eso cuando estamos muy estresados y con altos niveles de cortisol, podemos llegar a quedarnos en blanco en esa entrevista o a no ser capaces de recordar todo aquello que realmente sabemos. Y dejamos de poder hacer una buena entrevista o un buen examen, por ejemplo. Así que bajar los niveles de cortisol parece muy interesante, y lo que ocurre en las situaciones de alto poder es que bajan, y las situaciones o posturas de bajo poder es que se eleva el cortisol. Os invitaría a que vierais el TED de Amy Cuddy en YouTube, está disponible, son 14 minutos, donde nos cuenta parte de esta investigación, de forma muy, muy interesante. Bueno, pero más allá también del cuerpo y del movimiento, he mencionado la oxitocina y la importancia de la caricia. Como nos dice Claude Steiner, el ser humano necesita caricias. Sin las caricias morimos o enfermamos, porque eleva la caricia a la categoría de necesidad básica primaria. Al igual que comer, que beber, que respirar, que descansar. Fijaros, a ese mismo nivel. Y los mamíferos sociales y el ser humano sin caricias enferma o muere. Sus investigaciones se movieron al amparo de trabajos previos, las investigaciones de Harlock, hechas con monillos. Os enseño esta imagen porque en YouTube tenemos varios vídeos en blanco y negro de sus experimentos. Son enormemente ilustrativos de cómo funcionan los primates y cómo funcionamos también los seres humanos cuando se nos aparta de nuestra madre y del contacto directo, físico, que tenemos que tener piel a piel. Y también los trabajos de René Spitz, que con los miles de huérfanos que hubo tras las guerras mundiales, se dedicó a investigar sobre qué ocurría en aquellos orfelinatos donde los niños estaban muy bien cuidados, limpios, bien alimentados, y sin embargo los niveles de muertes, los niveles de autismo, de Asperger, que se iban surgiendo, eran enormemente abultados. Bueno, la depresión analítica, el síndrome de hospitalismo, el marasmo, cuya consecuencia directa es la muerte, todos aquellos conceptos empezaron a surgir a partir de aquellas investigaciones de Spitz. Y esta imagen que os pongo aquí también es de un vídeo que está en YouTube. Es un vídeo de 1 hora y pico, muy interesante sobre estas investigaciones del propio Spitz. Bueno, tengamos en cuenta la importancia de la caricia, porque en unos momentos como los que estamos viviendo, momentos de distanciamiento social, donde no podemos tocarnos. No me gusta el término de distanciamiento social. Creo que habría que hablar de distanciamiento corporal, porque no puedo tocarte, porque sé que eso pone en riesgo tu salud y la mía, pero lo que no podemos distanciarnos socialmente. Y recurriendo a algo que ya planteaba Steiner en su momento, y es que cuando no tengamos la posibilidad de la caricia física, recordemos que la caricia a través de la mirada y a través de la palabra pueden sustituir a la caricia física. Creo que era ayer Carmen la que planteaba la importancia de acariciarnos con las palabras y con las miradas, porque vamos a poder liberar oxitocina también a través de las palabras y sobre todo también de la mirada. Cuando miréis a vuestro perro y fijáis la mirada y su mirada se fija en la vuestra, estáis liberando ambos oxitocina. Si acariciáis a vuestra perra, mucho más. Pero si miráis, no pasará eso si miráis a la perra del vecino, ¿vale? Pero sí a vuestra perra, porque ahí hay vínculo y apego. La importancia de la oxitocina es que es la hormona, neurotransmisor y hormona del vínculo, del apego, de la confianza. Y si quiero que mi alumnado trabaje en equipo, si quiero que mi equipo de trabajo funcione como tal, o hay vínculo, hay apego, o las cosas no van a ir bien. Así que esto es tan importante en el aula como en la vida. Pero hay más elementos que habría que tener en cuenta. Importancia de la atención. Si ya en 1614, en esta clase en la Universidad de Salamanca que pintó Martín de Cervera, vemos que hay mucha gente despistada, pero muchos adultos ahí. ¿Y qué está ocurriendo? Pues que al final, para estar atento, para mostrar atención ejecutiva a la charla, a la lección del ponente, del maestro ahí, hay que tener algo presente, hay que estar interesado. Y para tener interés hay que estar en curiosidad. La motivación asociada a la emoción, curiosidad, es precisamente el interés. Y si lo que a mí me despierta curiosidad es otra cosa, es la persona que tengo al lado, es
algo distinto a lo que me están contando, se pierde el interés. Estamos ahora muy preocupados con que los alumnos no atienden, de que pierden muy rápidamente la atención. Desde el siglo XVII ya vemos que esto ocurría. Ahora más, lamentablemente ahora más, con el tema de las pantallas de digitalización, de visualización de datos, sabemos que ahora más. Voy a proponeros un ejercicio, una pequeña cuña cognitiva para activar el córtex prefrontal, vuestro córtex prefrontal, es decir, la zona que se ocupa de la atención ejecutiva. Buscad el oso panda, el bastón de caramelo y una pajarita. Van a aparecer enseguida una imagen y esos elementos van a estar allí. Y vamos a pensar que estamos en un contexto de una clase de matemáticas, porque las cuñas cognitivas tienen sentido en un contexto curricular, para que después de una explicación del docente podamos volver a recuperar su atención durante unos minutos más. Estamos trabajando geometría. ¿Qué figura pensáis que formarán esos tres elementos si las unimos con una línea? Le dejo que le deis una vueltecita. Si estuviéramos presentes, o incluso en el chat podéis ponerlo si queréis, es muy probable, es que yo no veo el chat desde aquí, es muy probable que haya respuestas a que lo que forman es un triángulo. Y perfecto. También el alumnado suele ir por ahí. Pero puede también que alguna persona haya dicho, hombre, o una línea, porque si los tres puntos están alineados, no formarán ninguna figura geométrica. Esa es la reflexión que a mí me interesa que se pueda hacer a partir de esta cuña cognitiva. Pero vamos a ello. Tenéis un minutito de tiempo para buscar en esta imagen una pajarita, un bastón de caramelo y un osito panda. ¿Qué tal va? Sé que hay personas que ya van encontrando, seguro, pero para poder encontrarlas, seguid, si estuvierais delante de mí y os viera las caras, lo que hacemos es focalizar. Cerramos un poquito los ojos, incluso a veces avanzamos un poquito el rostro, porque ahora estamos focalizando, hacemos intervenir al córtex prefrontal de una manera muy directa. Y eso es lo que provoca la activación sináptica de nuestra atención. Y es lo que vamos a aprovechar. Para que lo veáis, ahí teníamos el bastón de caramelo, por ahí andaba el osito panda y por aquí andaba la pajarita. Efectivamente era un triángulo. Era un triángulo. Pero voy a daros una segunda oportunidad si alguien no los había encontrado. Voy a hacer un poquito de magia. Dentro de un instante, mirad bien esta imagen, intentad memorizar todos los elementos que hay por aquí a nivel visual, porque dentro de un instante desaparecerá uno de ellos. Y tenéis que ser capaces de recordar cuál es el elemento que ha desaparecido. No es fácil. Esto está a nivel ya de adultos. No es fácil. Un instante más. ¿Estáis preparadas? Vamos a hacer un poco de magia. Abracadabra. Y algo ha desaparecido. Y en el chat, si alguien lo ha adivinado, perfecto, volcarlo allí. Volcarlo allí. ¿Qué tal ha ido? Por mi experiencia, sé que no es fácil, que hay personas que estaban muy atentas y habrán sido capaces de darse cuenta de que este grifo que estaba en medio era el elemento que había desaparecido. Pues última oportunidad, para que no se sienta nadie frustrado. Voy a hacer de nuevo magia, pero ojo, ahora algo desaparecerá y algo aparecerá en su lugar. ¿Vamos allá? Algo ha desaparecido y algo ha aparecido. Y si lo habéis detectado, si vuestra atención y vuestra memoria os ha funcionado muy bien, ahí la tenemos. Ese tomate que ocupa el lugar de una pelota, tan redondita como el tomate que había allí. Claro, aquí hemos puesto en juego no solo la atención ejecutiva, sino también la memoria a corto plazo. El tema de la memoria es tan interesante como el de la atención. Daría para una webinar hablar solo de atención y memoria, pero no nos metamos hoy. Tenemos que ocuparnos de otras nuevas cositas que tienen que ver más con el trasfondo de la sesión y de este conjunto de webinars. El clima emocional del aula. En el 94, una investigación internacional dirigida por Juan Casasus, promovida por la UNESCO, intentó encontrar cuál era el factor o los factores que más inciden, que más peso tienen en el aprendizaje del alumnado. ¿Cuál pensáis que fue?
Pues contra todo pronóstico, porque ni siquiera lo consideraron como variable en un principio de su investigación, el factor más potente fue el clima emocional del aula. Es decir, las relaciones emocionales que se establecen entre las personas que integran el aula, alumnado entre sí y alumnado profesorado. Fijaros que estamos en el 94 y fue el año en el que Goleman publica Inteligencia Emocional. Y en ese año, precisamente seguramente por ese motivo, esta variable se incorpora a este estudio, cuando en un principio no estaba ni siquiera considerada. Discutir sobre la importancia del clima emocional en los contextos académicos, personales, vitales, laborales, yo creo que hoy día eso está más que superado. Hay cientos de investigaciones que lo avalan. Y si hablamos de emociones, no estaría de más recordar de qué estamos hablando. Vamos a hacer un pequeño repaso por las emociones genéticas del ser humano. Y ahí tenéis una que seguramente habéis detectado bien. Y si hablamos de emociones genéticas, las compartimos. Todos los seres humanos de todas las culturas las mostramos ya prácticamente desde que nacemos y las compartimos incluso con otros mamíferos, con nuestro perro, con nuestra perra en casa. La tristeza. En los momentos de tristeza sabemos que desconectamos sinápticamente, hay un apagón cerebral y la motivación asociada a esta emoción de tristeza es desaparecer, cuando es muy profunda, incluso literalmente, como bien sabéis. A la derecha ha aparecido otra emoción desagradable en nuestras vidas, desagradable pero tan útil como la tristeza. Si la tristeza me permite gestionar el duelo, las pérdidas en mi vida, la rabia me va a permitir gestionar amenazas. Perdón, la rabia, el miedo me va a gestionar amenazas activando una motivación de huir o evitar de ese estímulo que provoca el miedo. Estamos con un chute importante de noradrenalina en nuestro cuerpo. Muy desagradable, pero muy necesario si esa amenaza es real, lógicamente. En esos momentos el miedo es muy pertinente. Será impertinente si yo siento miedo ante una amenaza que no es real en mi vida. Sentir miedo ante un tigre tiene sentido, da pertinencia a esa emoción. Sentirlo ante el pensamiento del tigre cuando estoy tumbado en mi cama o cuando veo un libro y aparece un tigre en una imagen, en ese momento hace que el miedo sea muy poco pertinente y haya que gestionarlo. Vamos a alguna emoción genética más. Aquí tenemos la rabia. Cuando noradrenalina con dopamina se nos unen y la motivación de atacar y agredir aparece en nuestro cuerpo, tenemos la emoción de la rabia. También muy útil cuando tenemos que afrontar situaciones de amenaza real o vital o tenemos que defender nuestros derechos porque están siendo pisoteados. Y otra más, el asco. Fijaros ahí cómo se arruga la nariz, la naricilla, los ojos, todo lo que se puede cerrar se cierra. Todos los orificios en el asco que se pueden cerrar. Y aquí es importante porque cuando con los alumnos insistimos en que todos, siempre hay alguien que dice, a ver, Martín, profe, pero todos, y ya están pensando en, sí, todos los orificios. Y cuando hacemos la prueba, hasta ese que están pensando mis alumnos también se cierra. ¿Por qué? Porque la motivación asociada a la aversión es intentar que nada exterior me contamine o me envenene. Así que también tiene una función biológica realmente relevante, ¿verdad?, en nuestras vidas. Hay más, hay una emoción a colores, la alegría, la dopamina, que nos lleva a seguir haciendo, a querer seguir haciendo eso que estábamos haciendo, porque la dopamina es necesaria en nuestras vidas, pero hay que tener también en cuenta algo, y es que es muy adictiva. En el núcleo accumbens, en el área tegmental ventral, la liberación de dopamina lo que provoca es la necesidad de más dopamina. Entonces, en situaciones sanas, situaciones de aprendizaje saludables, esto está genial, y en otras situaciones puede ser un poquito peligroso. Y vamos a la sexta en los modelos cognitivos que partieron de los trabajos de Ekman, de Savo y Mayer, las propuestas que también, Rafael, habéis desarrollado con muchos programas que se han trasladado e investigado de forma muy, muy potente. La sexta de las emociones genéticas ahí considerada sería esta, la sorpresa. Y en ese chute de adrenalina, no de noradrenalina, que era el miedo, sino de adrenalina, para nuestro cerebro prácticamente dejamos de pensar porque toda nuestra atención se focaliza sobre el estímulo que ha provocado la situación de sorpresa. Y a partir de ese momento, el cerebro decide hacia qué otra emoción se dirige para ser realmente adaptativo. Así que si este bebé, este pequeño, ve a su mamá, se pondrá en alegría. Si ve un tigre, se pondrá en miedo. Y eso le llevará a querer escapar y huir, que es realmente lo pertinente. El panorama del modelo de trabajo que surge de las propuestas de Ekman nos lleva a 4 emociones desagradables en nuestra vida
una agradable y una ambivalente, porque se puede ir hacia lo agradable o hacia lo desagradable. Cuando desde el aula nos planteamos los docentes trabajar en estados emocionales agradables, tenemos un panorama a nivel de emociones, al menos genéticas, un poco desequilibrado. Tuve la ocasión de formarme también, tras mis primeros tiempos de formación en todas las publicaciones que pude leer hace ya bastantes años de Rafael, que fue mi primer formador en este mundo. Tuve la ocasión de formarme también con Roberto Aguado en el modelo Beck de vinculación emocional consciente, y en sus propuestas de trabajo de estudio habla de algunas emociones genéticas más. La primera, la presento aquí, la curiosidad. Motivación asociada a la curiosidad, el interés, la he mencionado antes. Realmente importante en el aula, obviamente, y en la vida, porque es la emoción de la ciencia, es la emoción de las preguntas, del querer saber, del interesarse por ir más allá. Esta otra emoción, considerada también básica, genética, por el equipo de Aguado, y con un sustrato neuroquímico de acetilcolina, es la admiración. Y a partir de este momento, si mamá saca la lengua varias veces, esta bebé sacará también la lengua, al igual que hacen los monillos. Eso también lo hacen otros primates. Y en este contexto ya descubrimos la motivación asociada a la admiración, que no es otra sino la de imitar. Las teorías de Bandura del modelaje se sustentan en este sustrato neuroquímico, en esta emoción, que aquí os muestro. Y la última, la seguridad, es decir, la base química de la serotonina que nos lleva a sentir que estamos en una situación que controlamos, con una carita absolutamente simétrica. Bien, en un panorama como este, fijaros, encuentro en esta cruz que se forma un abanico emocional mucho más potente para intentar que mis clases de los temas emocionales asociados a las emociones genéticas tenga un buen soporte, emociones agradables. Y sabiendo que alrededor de cada una de estas emociones genéticas hay todo un universo de estados afectivos emocionales, de emociones secundarias, de emociones más complejas, de estados afectivos, estados de ánimo, de sentimientos. A veces como grados de intensidad por encima o por debajo de estas emociones, pero a veces combinando varias de estas emociones. Si os metís e indagáis un poquito en los universos emocionales de Rafael Vizquerra, vais a encontrar un mundo maravilloso, no solamente a nivel conceptual, en el fondo, sino en la forma. Es que son bonitos, son preciosos. Tengo una compañera de trabajo que tiene el póster de los universos emocionales en su despacho colgado. Son visualmente muy impactantes también. Pero si adquirimos formación, si realmente conocemos cuáles son las genéticas, tenemos un gran punto de partida para luego entender el resto de emociones secundarias. Bueno, que están en todos los momentos de nuestra vida. Mirad bien esa imagen, fijaros. Hoy evaluación, dice la maestra, mentira. Hoy examen. Y eso explica la cara de miedo, de terror de estos niños. Y la cara me está diciendo que hay miedo. Y la conducta del que está abajo me está diciendo que hay miedo, porque quiere huir o evitar a toda costa esta situación. Y cuando yo decidí mostraros esta imagen, recordé algo que leí en un artículo de Rafael, hace ya unos años, Rafael, pero me llamó mucho la atención. La escuela debería ser considerada un factor de prevención. ¿De qué? De estas situaciones que se están generando ahora, sobre todo, de estrés, de ansiedad, de depresión. La escuela debería ser considerada un factor de prevención porque tiene valor educativo, porque intentamos formar de forma integral al ser humano. Y ahí te cuestionabas ya, Rafael, lo siguiente. ¿Qué ocurre con nuestras materias? ¿Qué ocurre con la evaluación? Cuando parece que a veces en lugar de ser un factor de prevención, son factores de predisposición al estrés, a la ansiedad, a la depresión. Ojo en cómo estamos trabajando. Ojo, porque si yo decido examinar de forma que mi alumnado entra en miedo y provoco situaciones de ansiedad ante mi examen, estoy invalidando el instrumento, porque no van a ser capaces de demostrarme lo que saben, porque la subida de noradrenalina y de cortisol asociada y de otros glucocorticoides asociada a esta situación tan estresante va a inhibir las funciones del hipocampo. Y por tanto, pueden saber cosas y no me las van a poder demostrar. Como instrumento, perdería toda su eficacia entonces el examen. No digo que no haya exámenes, ojo, pero que tenemos que replantearnos cómo hacemos los exámenes, sí. Porque un examen es aceptado emocionalmente de otra manera, entonces no nos sirve.
y que provoque un nivel moderado de estrés, puede ser hasta un punto de estímulo, pero que provoque esta situación de estrés, ni el examen ni las materias deberían. Ningún alumno debería sentir miedo ni asco por las matemáticas, porque mientras sienta eso no va a aprender. Lógicamente no va a aprender. Bueno, importancia de reconocer, de expresar las emociones a través del rostro. Voy a contaros un cuento que demuestra la importancia de esto. En una ciudad, una gran ciudad en el desierto, el visir fue a visitar muy nervioso al califa y le dijo: Gran califa, permíteme que coja mi caballo más veloz y que huya a toda prisa a Samarcanda, porque me he encontrado en el mercado a la muerte. Me ha mirado amenazante y temo que me está buscando. El califa, intrigado, dijo: ¿Es seguro? ¿Seguro? ¿Estás seguro que has visto la muerte? Tan seguro como que ahora a ti, gran califa, te estoy viendo. Pues parte, vete. ¿Cómo no? El califa, intrigado, decidió irse al mercado, se puso una túnica para pasar desapercibido y efectivamente allí estaba la muerte. Así que se acercó y le dijo: Muerte, ¿por qué has aterrorizado a mi visir? ¿Por qué le has mirado amenazante esta mañana? Si es un hombre joven, sano. La muerte miró extrañado al califa y le dijo: ¿Amenazante yo? No, en absoluto. Mi cara no fue de amenaza, fue de sorpresa. Porque tengo esta noche una cita con él en Samarcanda y me extrañó verlo aquí. Bueno, la importancia de reconocer. Si el visir hubiera sido un poquito más competente en reconocer las emociones, igual no hubiera estado en Samarcanda en la cita esa noche con la muerte. En el mercado estaba también esta mujer y a través de su cara, como primera herramienta de comunicación emocional, puedo descubrir el qué, el miedo, el pánico, ¿verdad? Estamos allí. ¿A quién creéis que ha visto esta mujer en el mercado también? Lo podéis poner en el chat. ¿A quién creéis que ha visto para tener esta cara? ¿La muerte? Pues no. Mirad, no es la muerte a quien vio, sino al califa. Y le gustó. Y quiso seducirlo con su mirada. ¿Por qué os he hecho esto? ¿Por qué he puesto este pequeño juego? Para darnos cuenta de que es importante ser capaz de conocer la emoción que siente el ser humano a través de la cara que tiene. Pero en una cultura como las nuestras, en las que estamos escondiendo constantemente las emociones desagradables, a veces no transmitimos la emoción y la cara pierde el valor comunicativo. Fijarnos entonces en el comportamiento, en la motivación asociada a cada emoción. Si siento rabia, va a ser atacar o agredir. Si estoy en asco, la aversión, el rechazo. Si estoy en curiosidad, el interés, fijarme en el comportamiento, a veces nos aporta información tremendamente valiosa. Y esto también hay que conocerlo y enseñarlo, indudablemente. Y trabajando con un concepto que me parece interesante que no se os quede atrás, porque tiene mucho que ver con el contagio emocional. Las neuronas espejo, las investigaciones de Risolati y su equipo, que nos llevan a plantearnos lo fácil que es engañar, entre comillas, a nuestro cerebro. Si tenéis sed en este momento y veis este vaso de agua, esto es una imagen, no es real, pero en vuestro córtex prefrontal se activan las mismas neuronas que si tenéis un vaso de agua de verdad. Si veis a alguien saltando a la comba, vuestras neuronas motoras, las vinculadas con las piernas, se activan aunque vosotros solo estéis mirando y no saltando. Esos estudios de Risolati son preciosos, pero hay que aprovecharlos, Dada esta facilidad para engañar al cerebro, para poder contagiarnos de lo que el otro hace o siente, y por eso nos ponemos tan tristes cuando vemos esa película, sabiendo que son actores y actrices, y sin embargo no somos capaces de evitar esa profunda sensación de tristeza que compartimos, ¿vale? Sabiendo que eso ocurre, ¿por qué no aprovecharlo en positivo? ¿Por qué no sonreímos más? ¿Por qué no nos forzamos a sonreír sabiendo que si fuerzo mi cuerpo, mi postura, mi gesto a la sonrisa, puedo provocar también cambios y engañar a mi cerebro? Así que yo os diría, engañemos a nuestro cerebro. Si hasta la caca del WhatsApp es capaz de sonreír, por Dios, sonríamos más en el trabajo y en la vida. Sonríe, os diría, sonríe mucho más. Y aquí jugando con el anagrama de nuestros anfitriones, llevemos la sonrisa a nuestra vida, pero mucho más, mucho más. Y aprovechando que
Carlos Hue ayer nos planteaba ese pequeño juego del dedo y tal, la boca. Vamos a profundizar un poquito en por qué, en qué valor tiene eso. Duchenne es el principal investigador en este campo. No es lo mismo la sonrisa forzada que la natural. La sonrisa forzada no activa, no engaña a nuestro cerebro. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Fijaros, en los músculos que intervienen. En la sonrisa forzada y la natural activamos los orbiculares de la boca y los cigomáticos mayor y menor, pero, que están aquí en los dos casos, pero no se activan aquí las patitas de gallo, es decir, los orbiculares de los ojos solo se activan en la sonrisa sincera, natural. Por eso, si quiero engañar a mi cerebro, tengo que hacer una sonrisa natural, o bien, y ahí está lo interesante, recurrir al pequeño truco que nos enseñaba ayer, en lugar de con el dedo, ¿por qué no también? Cojo el bolígrafo, lo llevo a mi boca, lo muerdo, probadlo, por favor, probadlo todos en casa. Os voy a pedir que lo hagáis durante 1 minuto, que no os lo quitéis, sin que los labios toquen el bolígrafo. Aquí. Yo me lo quito para poder contaros. Toco con los dientes e intento que los labios no. Y en ese momento sí que estoy haciendo que todos los músculos intervengan y estoy engañando a mi cerebro. Ya os diré yo cuando os lo quitáis. Bien, mantenerlo ahí. Porque si yo soy capaz de hacer esto, cuando voy de un grupo en el cual he tenido una situación frustrante, un cabreo enorme con cuarto A, y tengo que hacer clase ahora en cuarto B, no tengo derecho a llevar mi enfado, mi rabia de cuarto A a cuarto B, porque por contagio emocional, como referente que soy de mi alumnado, voy a contagiar mi rabia y mi estrés al nuevo grupo. Así que, aprovechando esta circunstancia, vais a hacer una cosa. Cuando yo os diga ahora, quitaros el bolígrafo y os vais a dar cuenta de que os cuesta abandonar el rictus de la sonrisa. Hacerlo, quitarlo así. ¿Y os cuesta unos segundos abandonar el rictus de la sonrisa? Bien, pues vamos a aprovechar esa circunstancia. Mirad, el truco es el siguiente. Como no quiero que parezcáis locos por el pasillo de la universidad o del colegio y vayáis con un bolígrafo en la boca, porque entonces ya está el zumbado, este Martín por ahí haciendo cosas raras, si no somos capaces de gestionar mi enfado a través de la respiración y tengo que engañar a mi cerebro, haced lo siguiente. Llevad el bolígrafo a la boca. En la mano izquierda o la que sea, llevad vuestras carpetas, vuestros libros, para que esté ocupada esa mano. Y con la mano libre, la otra, buscad en el bolsillo como si tuviera algo muy importante que no encontráis. Como si tuvierais que encontrar algo que, y en ese contexto de que tenéis las dos manos ocupadas, podéis ir por el pasillo tranquilamente, con esto en la boca, saludando a la gente, y ahí vais, ¿qué tal? Sí, aquí voy, y con el bolsillo, sí, pues a clase, y en ese proceso, cuando yo abro la puerta de mi clase, allí llego y yo, hola clase, ¿qué tal estáis? Porque me cuesta abandonar el rictus. Pero hace un segundo, hace unos instantes, no era capaz. Ahora sí, no os digo que si mi rabia era muy fuerte, mi rabia haya desaparecido. Pero antes no podía gestionarla y ahora sí. He creado una disonancia cognitiva. Esa es la importancia de cómo a través de la postura, como antes decíamos con Amy Cuddy, podemos también provocar cambios y utilizar estas estrategias en mi vida o en el aula. Bien, mi página web, ahí la tenéis, por si alguien quiere avanzar, profundizar en estos temas, en estas cositas. Tenéis referencia también a mi última publicación que habéis visto, pero os he puesto un enlace arriba. Este enlace, que ya veis que simplemente es muy sencillito, martinpinos.com/1-2/, os va a permitir, si entráis, a acceder al PDF de esta presentación, por si queréis recordar cualquiera de las cositas que hemos visto, que podáis descargarlas. Simplemente es eso, las podéis descargar directamente, no tendréis que meter ni correos ni nada. Y os va a pedir contraseña, y la contraseña va a ser RIE, ya que hablamos de la importancia de la sonrisa, ¿por qué no? Contraseña RIE, y tiene contraseña porque yo no sé, mis habilidades tecnológicas son muy, muy pequeñas. No sé cómo crear una página que no esté visible continuamente para descargar cosas. Y la única manera que he conseguido hacer en WordPress es plantearla como oculta con contraseña, porque en realidad me da igual que cualquiera se la baje. Pero he tenido que hacerlo así, ¿vale? Entonces veis, si alguien quiere, la podrá descargar por ahí. Un pequeño guiño, porque Juan Antonio me lo ha pedido también. Juan Antonio, dentro de muy poquito vamos a tener esta app disponible. Quizá en muy, muy poquito, en días, estamos hablando de días. No os la voy a presentar, ahora simplemente comentaros que esta app, libre, de uso libre, por supuesto gratuita, que no va a pedir a nadie que se identifique ni que ponga un correo, no lo queremos para nada, porque es una app para que puedas trabajar tu conocimiento emocional, mejorar tu inteligencia emocional a través del conocimiento y también la gestión de tus emociones y tu bienestar personal. ¿Qué te va a proporcionar? Bueno, pues la oportunidad de meterte
de a partir de 5 preguntas máximo, trabajando con una característica de las emociones genéticas, y es que las podemos analizar por vectores, vector agradable, desagradable, vector, por ejemplo, focaliza o dispersa, aproxima, aleja, energía alta o baja. A partir de 5 preguntas dicotómicas, como máximo, saber en qué emoción genética me encuentro. Y una vez que lo sé, hombre, si ya la sé, voy directamente a la emoción. Pero una vez que ya la sé, si no la sabía, tengo la oportunidad de saber más sobre esa emoción, tengo la oportunidad también de saber si es pertinente o no. Yo puedo tener muy claro que es pertinente, útil en mi vida esta emoción, pero puedo no saberlo. Y si no lo sé, si en ese momento es pertinente o no, la app me va a proporcionar información de cuánto cada una de esas emociones, la rabia, el asco o la alegría, es pertinente, útil en tu vida. Porque si la emoción que sientes es agradable y pertinente, te va a decir que la disfrutes. Claro que sí, cómo no. Pero si es agradable y no pertinente, si estás alegre en un funeral, eso no es pertinente, ¿vale? Te va a decir que la dejes ir. Si lo que sientes es desagradable, venga de donde venga, pero es útil en tu vida, te va a decir que la aceptes. Puede ocurrir que necesites ayuda para esa aceptación. Bien, pues la app te va a proporcionar una pequeña ayudita, por si necesitas trabajar la aceptación. Pero puede ocurrir que lo que sientas sea desagradable y además no sea ni útil ni pertinente en tu vida. Pues entonces te va a decir, gestiónala. Y ahí es donde vas a ofrece la app un montón de herramientas de gestión. Ofrece imágenes, todas las herramientas se fundamentan en investigaciones, que hay muchas, del poder de cada una de esas herramientas para actuar sobre nuestra emoción, nuestra química cerebral, sobre nuestros sistemas endocrinos. Va a proporcionar imágenes, va a proporcionar algún vídeo, va a proporcionar sonidos naturales, músicas, va a proporcionar meditaciones, va a proporcionar ejercicios, pensamientos positivos, va a plantearte ejercicios y te va a plantear también incluso retos. Una propuesta de 30 retos, casi en un formato de juego, pero no son juegos. Los retos son muy, muy serios y muy interesantes para la vida, pero en formato de juegos intentar ir avanzando y abriendo candados y a lo mejor con alguna sorpresa al final, no lo sé. Pero por ahí va a ir la app. Creemos que en momentos como este, donde la crisis emocional se está agudizando, la apuesta que ha hecho la Asociación de Psicopedagogía para apoyar el proyecto y FEUSO, Sindicato de Enseñanza, pues bueno, pues es interesante y ahí estará. Espero que pueda ser útil. Y ya la última diapositiva, para ajustarme a los tiempos. Vale, la última diapositiva. Bueno, mirar qué metáfora tan bonita de un aula. Un aula en la que no solamente los niños están aprendiendo, sino en esa conexión entre lo que aprenden en el aula y la vida en el aula, además disfrutan, porque las emociones las que viven son emociones favorables al aprendizaje. Y desde la admiración, la curiosidad, la alegría, desde la seguridad, desde emociones agradables, el alumnado aprende y el profesor enseña. Desde emociones como la rabia, el asco, la tristeza, el miedo, ni ellos aprenden ni nosotros somos capaces de enseñar. Así que aun dándole el mensaje del reír, de la sonrisa, vuelvo aquí a ríe, me quiero despedir en la parte de exposición y luego empezamos con las preguntas, que veréis, en reforzar ese mensaje, sonreír, por favor, riamos más todavía y atrévete, claro que sí, aunque metas la pata. Es que no sé de esto, Martín, ¿y qué? Yo tampoco sé de miles de cosas, pero si estamos continuamente diciendo a nuestros hijos, a nuestro alumnado que el error es educativo, ¿por qué no lo asumimos para nosotros? Somos adultos, nos vendría bien afrontar la vida sin temor. Quizás esos toboganes puedan dar pánico, ¿vale? Pero intentar hacer algo diferente en mi aula, en mi casa, ¿me debe atemorizar eso? Nos vendría bien enfrentarnos a los cambios, dar la cara. No siempre pasa esto, claro que no. Disfrutemos de la emoción de probar cosas nuevas. Si por miedo a probar algo distinto, a incorporar las emociones en mi trabajo, si por miedo a acabar así nunca me pongo unos patines, quizá me estoy perdiendo algo. Debo de protegerme, sí, pues casco, codera, muñequeras, pero ¿por qué no probarlo? Igual encuentro algo útil en mi vida. Conservemos la calma incluso en momentos críticos. Y sé que ahora estamos viviendo momentos críticos en muchos aspectos. Pero yo os diría, si este animalico es capaz de conservar la calma en un momento como ese, pues echemos para adelante, que somos mamíferos también como él, pero estamos incluso a un paso por delante. Y tenemos herramientas de gestión emocional mucho más potentes que las que tiene él. Cuando alguien te diga que no puedes, piensa en Beethoven. Le dijeron que no podría hacer música porque era sordo. ¿Acaso él les escuchó? Pues no, esa es la actitud.
Esa es la actitud. Adelante, me digan lo que me digan. El mundo cambia y a ritmos de vértigo, pero el queso, tu ideal de cómo educar, sigue estando ahí. Así que busca otras formas, asume riesgos, pero eso sí, sin pasarte. Porque sabemos que si nos pasamos, vamos a activar el estrés. Y eso tiene malas consecuencias, como ya hemos visto. Así que acabo con un test de estrés de una universidad muy prestigiosa, me encantó porque es un test que dura 3 segundos. Increíble. Cuando pulse Enter van a aparecer 2 delfines, similares a estos, pero absolutamente idénticos. Personas con altos niveles de estrés de cortisol u otros glucocorticoides perciben alguna mínima diferencia entre los 2 delfines. Si percibes más de alguna diferencia, te aconsejo, haz mindfulness, métete en las páginas de la asociación, que hay muchas herramientas de ayuda, métete en las páginas del RIEZ, haz algo por gestionar ese estrés. Y si no, pues genial, sería lo deseable. ¿Estáis preparadas? ¿Estáis listos? Voy a dar Enter y comprobamos nuestro nivel de estrés. Vamos allá. ¿Qué tal? No hay ninguna diferencia, me alegro, yo también lo veo igual, 2 delfines, y recuerda eso sí, que la risa reduce el estrés, y cuando creas que el trabajo o la vida te estresa, acuérdate de todo y ahí lo tenéis, tan feliz el amigo y no pasa nada. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla, creo que ahora he dejado de compartir, ¿me lo confirmáis? Sí, correcto. Genial. Para que cualquiera de mis acompañantes o cualquier pregunta de las que han podido ver por ahí, que no he podido ver el chat, mientras estaba con la presentación el chat no lo tenía visible, podamos interaccionar. Gracias por haberos mantenido por ahí. Muy bien, felicidades, Martín. Ha sido una preciosidad escucharte una vez más. Como ha habido varios chats que preguntaban cómo acceder a la app, a la aplicación esta que acabas de comentar, creo que la colgaremos en nuestra asociación de psicopedagogía, ¿es así? Bueno, desde la asociación tendremos una conexión, pero pensad que va a ser una app libre. Quiere decir que desde cualquier smartphone y las plataformas de Android, con Android o con iOS, si tenemos iOS, se va a poder descargar desde las plataformas habituales. Si nos metemos en Play Store, podremos descargar en cualquier parte del mundo, podemos descargar la app. Tendremos la selección directa por si alguien no quiere andar buscando, pero me refiero, bastará con coger el móvil, buscar en App Store en la aplicación o en iOS y descargarla. O sea, la máxima difusión, la máxima transparencia para que sea útil, que es lo que queremos, ¿no? Magnífico, Martín. Muchas felicidades. Ha sido fantástica tu exposición de contenido, de forma. Nos has dejado con la sonrisa en la boca, las imágenes excelentes. Solamente felicitarte. Muchísimas gracias y damos la palabra a las personas que están interesadas en saber un poco más de todo lo que nos has explicado. Gracias. A ti, Pepe. Gracias, Martín, por tu exposición. Antes de iniciar el momento de las preguntas, les quiero comentar que para mañana y el próximo domingo, las personas que tienen el enlace para ingresar a nuestro webinar, les pedimos un poquito de paciencia en el momento de la admisión, ya que es una sola persona la que está dando ingresos masivos y promover sobre todo este valor y esta emoción tan importante que es la paciencia justamente en los momentos de los webinars, para que no se pierdan esas interesantes interacciones y sobre todo herramientas de educación emocional. Continuando con el momento de preguntas, que de hecho hubo mucha participación por medio de las personas que han estado atentas del webinar. Carlos Hue pregunta: ¿qué podemos hacer en la escuela para abordar esa pérdida de felicidad y el incremento de la tristeza y la soledad? Gracias por la pregunta, Carlos. Y además yo sé que Carlos la podría responder también. Tiene bagaje y la puede responder muy, muy bien. Al final es trabajar desde aquellas emociones que sabemos que pueden compensar o servir de antídoto
a las emociones que son desagradables y que no nos permiten ni aprender ni disfrutar del momento, disfrutar de la vida. Crear situaciones escolares partiendo de esas emociones, por ejemplo, la sorpresa que nos permite la novedad, de esa sorpresa que reconduce luego a emociones ya también agradables, como puede ser la curiosidad, para que el alumno sienta interés, trabajar aplicando la alegría en el aula, en momentos muy puntuales, fundamentalmente al final de la sesión, porque sabemos que tiene un componente muy atractivo por la liberación de dopamina, pero que es también dispersante. Es la única emoción agradable que dispersa y eso tenemos que saber entonces manejarlo para reconducirlo al momento oportuno. Y por supuesto trabajar desde la admiración también y la seguridad. Ser consecuentes con que la primera persona que tiene que vivir esas emociones es el profesorado. Porque como referentes del alumnado va a haber un enorme contagio emocional. Si yo entro en el aula sonriendo y con una emoción agradable, eso se va a transmitir. Si yo no muestro pasión con las mates o lo que me toque enseñar, si no demuestro que a mí me interesa, que aquello que estoy enseñando me fascina, difícilmente va a fascinar, va a interesar a mi alumnado. Así que gestionemos desde emociones agradables y luego, sabiendo que en este momento concreto tenemos además que compensar vivencias a veces tremendamente críticas y traumáticas, preocuparnos mucho más allá de los contenidos curriculares clásicos, que no digo que no sean importantes, tienen su valor obviamente, preocuparnos por lo que es realmente relevante. Hablábamos antes de esos retos de la educación, poner al servicio de la cooperación, de la comunicación, del pensamiento y en estos momentos más que nunca del estado emocional, el tema de las situaciones escolares. Así que busquemos contextos que permitan al alumnado verbalizar, manifestar lo que ha sentido y lo que está sintiendo y a partir de ahí trabajar herramientas de gestión. Es decir, lo que en otros momentos hacíamos más desde programas de intervención puntuales, en algunos casos, llevarlo a la cotidianidad del aula, de la vida de la familia. Muchas gracias, Martín. La siguiente pregunta la realiza Liliana Cacho. Le gustaría saber de qué forma se puede trabajar en las empresas o compañías sobre la educación emocional o bien cómo se toma ese acuerdo en la empresa relacionado con el estrés. La empresa no es distinta al aula, no es distinta a cualquier contexto en el que interaccionamos personas. Y la empresa hay referentes, y los referentes de la empresa son líderes que coordinan equipos de trabajo y que si realmente son líderes van a actuar como referentes de su grupo. Y en ese contexto es lo mismo. En el momento en que la empresa reconoce como empresa que es y con los objetivos que tiene cualquier empresa que van vinculados a las mejoras de la producción, rentabilidad, entiende que la mejora de esos objetivos pasa inevitablemente porque sus trabajadores, sus profesionales estén en un buen estado emocional, porque lo mismo que decía antes, una persona que está en curiosidad, admiración, en alegría, en seguridad, trabaja con enorme eficacia. Ahora, si tu trabajador está con miedo por la situación laboral, por temor al despido, por temor al jefe directo que tengo ahí que no hace más que, si está en estado de miedo o cualquier otra emoción desagradable, obviamente el rendimiento va a ser mínimo, pésimo. Y eso que repercute. Toda inversión en trabajar habilidades emocionales primero y luego socioemocionales, la escucha activa emocional es muy interesante, obviamente, y todas las demás que antes comentábamos, ¿no? Empatía, asertividad, bien, comunicación eficaz, todas las herramientas socioemocionales van a repercutir en una mejora de la producción. Si eso lo entiende la empresa como una inversión, porque lo es una inversión en la vida, es una inversión en la escuela, es una inversión en el trabajo, no se va a arrepentir. Y por eso cada día más hay empresas que promueven tiempos, momentos de formación, de mejora de sus trabajadores en este ámbito. Yo diría que lamentablemente dirigido solamente a los niveles de coordinación y de gestión y se olvida muchas veces de la base, de los niveles de base de la empresa, que necesitan igualmente de esas habilidades emocionales. Igual. Gracias, Martín. Tercera pregunta. ¿Cómo podemos ir avanzando hacia adelante sin oxitocina o contacto físico con el exterior ahora en tiempos de COVID-19? Qué bueno. Quienes me conocen, a mí me pasa como a Carlos Bue. Somos de los de estar, de achucharnos, de abrazos, somos de contacto físico, pero yo diría, afortunadamente sabemos
que aunque la forma más potente de liberación de oxitocina en los mamíferos sociales está en la caricia o en el contacto físico percibido de forma agradable, no impuesta, lo que también sabemos es que hay otras fórmulas, y como antes he mencionado, a través de la mirada, a través también de las palabras, y ahí están los medios tecnológicos, a través de la mirada podemos liberar también oxitocina aunque no estemos físicamente presentes. E incluso a través de la música. Uno de los grandes activadores de la oxitocina, por ejemplo, es cantar juntos. Si yo ahora participo en un coro, en un karaoke con mi gente, aunque sea a través de un video chat, estoy liberando oxitocina, fijaros. Es decir, hay herramientas de liberación. Y yo os diría, y salvo que estéis solos, solas en casa, achucharos con vuestra familia, con vuestros seres queridos. Y si estáis con vuestro perro, incluso con vuestro gato, no es lo mismo, pero también, si estáis con vuestro perrito o vuestra perrita, achuchar mucho a vuestro perro o vuestra perrita porque los beneficios van a ser mutuos. Y tenemos ahí una fuente directa de generar esta hormona increíble, hormona y neurotransmisor increíble. No solamente oxitocina, sino también vasopresina y otras, y feniletilamina y no sé qué, pero sobre todo esa, que es la que nos interesa. Así que no perdamos ocasión en nuestro núcleo familiar de liberarla. Martín, Teresa Luque también nos hace una pregunta muy interesante para el momento y es ¿cómo podemos transmitir nuestras emociones teniendo un tapabocas o una mascarilla? ¿Cómo podemos transmitir emocional? Qué buena pregunta también. Mirad, hay dos maneras. Cuando el cerebro humano se fija en el rostro de los demás para identificar a través de las áreas del cerebro que se ocupan de esto la emoción que estamos sintiendo, la mayor parte de la atención no va a la nariz, a la boca, no, va a los ojos. Es decir, solo a través de los ojos, nuestro cerebro, y hay experimentos al respecto, hay investigación al respecto, nuestro cerebro ya es capaz de identificar la emoción que estamos sintiendo. Es más rica la calidad de la información, más precisa, si vemos el rostro completo. Pero solamente los ojos aportan una información tremendamente valiosa. Y no olvidemos de algo, y es que no nos fijemos solamente en la cara, sino nos fijemos en la conducta, en el comportamiento, en el cuerpo, en la actitud corporal y en qué está haciendo esa persona. Porque eso nos lleva a las motivaciones asociadas. Y una persona con los puños tensos y cerrados, una persona que va echando un pasito atrás, una persona que me está mirando y está poniendo las manos frente a frente, me está dando muchísima información. El primero me habla de rabia, el segundo me habla de miedo, el tercero me habla de aversión, de asco, fijaros. Porque el ser humano ha mutado y el asco que tendríamos que sentir solamente ante sustancias, somos capaces de sentirlo ante otros seres humanos. Esa es una de las mutuaciones más peligrosas del asco, que lleva a la intolerancia y que lleva a los odios, y que lleva pues al racismo, por ejemplo, a montones de situaciones realmente peligrosas. Así que mirada y comportamiento, motivaciones asociadas a cada emoción. Muy bien, gracias Martín. Hay una pregunta de YouTube, la hace Yaisa y dice, buenas tardes Martín, y en base a las emociones genéticas que has mencionado, ¿con cuáles comenzarías trabajando con niños de 3 años? Es muy interesante porque sí que en cualquier programa de educación emocional solemos hacer reparto de cómo empezamos a plasmar esas emociones por edades. Cuando hablamos, fíjate, de curiosidad, de admiración, de seguridad y de alegría, son 4 emociones, además de la sorpresa, 4 emociones que podemos presentar perfectamente ya desde las primeras edades. Con las emociones desagradables no ocurre lo mismo, pero con las agradables sí. Puede que tengamos que cambiar si queremos el nombre. La emoción seguridad es el nombre que el equipo de Roberto Aguado puso a esa situación neuroquímica de la serotonina en la cual sentimos que controlamos. Quizá con los niños hablar de calma lo entienden mucho mejor. Y cuando trabajamos con el cuentecito de la tortuga, cuando trabajamos situaciones lúdicas para que pueda entender que estamos en calma o que a través de la calma podemos gestionar algunas veces esos pequeños momentos de enfado que tenemos, ya se está entendiendo la emoción básica de seguridad. Y por supuesto, la curiosidad, la alegría, que va a estar muy presente, y la admiración a través del modelaje también. ¿Tiene valor explicarles a los niños cómo la admiración interviene ahora en sus vidas? No necesariamente, no necesariamente. Sin embargo, la química de la admiración la van a vivir. Cuando hacemos con ellos pequeñas propuestas de mindfulness que podemos ya empezar a hacer con 3 añitos, fijaros que la acetilcolina, que es la química de la admiración, es también la química presente cuando estamos meditando, cuando nos estamos relajando de forma profunda, cuando hacemos tai chi o hacemos yoga. Porque es
el neurotransmisor asociado a un estado cerebral neuroquímico de GABA. El GABA es el neurotransmisor inhibidor por excelencia, más relacionado con el sistema nervioso parasimpático, el que inhibe. Pues la primera química más asociada al GABA va a ser precisamente la acetilcolina, la química de la relajación profunda y de la admiración. Así que aunque todavía no pongamos entre ellos nombre, todavía la van a estar viviendo. Y alegría y curiosidad, por supuesto que sí. A trabajar con ellas. Martín, lanzaré la penúltima pregunta. Esta pregunta la realiza Eva con la intención de preguntar hacia dónde crees tú que se dirige actualmente la investigación educativa en inteligencia emocional. Uy, yo creo que esa pregunta la respondería mucho mejor que yo, Rafael. Rafael lleva investigando toda su vida en estos temas. Yo he investigado muy lateralmente, muy lateralmente en estos ámbitos, aunque sí que es cierto que la he trabajado a nivel de aula, hasta más de 20 años dando clase con peques, con mayores, luego más también, pero con peques, más de 20 años, pero la trabajaba, no la investigaba. Y lo que sí me di cuenta es que se está avanzando mucho en la comprensión desde el punto de vista neurológico de lo que ocurre con cada una de las emociones que sentimos. Y esa parte es fascinante, porque nos lleva a entender cómo funciona nuestro cerebro y entender cómo podemos hacer que las tres grandes, siendo muy simplista, pero las tres grandes cerebros que tenemos, es muy simplista, no me quiero meter en esto porque habría que explicarlo bien, pero el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el cerebro cortical, el que se encarga de los automatismos de lo emocional y de lo cognitivo, darnos cuenta de cómo interactúan constantemente entre ellos y cómo se crean, como dice Sapolsky, Robert Sapolsky, uno de los principales investigadores que hay a nivel mundial en estos momentos, cómo se crean continuamente bucles entre los tres cerebros. Bien, encontrar y entender bien esos bucles creo que es un campo de avance increíble. Y luego investigar a nivel ya más práctico para la escuela, en el sentido de la eficacia, eficiencia, la validez, la consistencia de programas de inteligencia emocional, porque hay muchos. Y muchos han investigado, Rafael ha tenido oportunidad de crear incluso grupos de investigación para trabajar sus programas, pero yo reconozco, yo he trabajado mucho a lo largo de mi vida y he hecho cositas, pero he investigado muy poquito, por lo menos en las vinculadas a educación emocional. Entonces, bueno, pues eso sería importante porque da un valor contrastado a lo que estamos haciendo. ¿Qué ocurre? Que muchas veces no tenemos tiempo. Y cuando ponemos más peso en la docencia que en la investigación, como ocurre en mi caso, pues te contentas con aplicar, ver si funciona y si ves que funciona, pues seguir con ello, aunque sabes que está funcionando en tu contexto particular. Pero no sabes si ese contexto lo podrías transferir a otros centros, a otras realidades, que es lo que aportaría una investigación más consistente. Así que bueno, creo que por ahí andará. Y pregunta de cierre. La realiza Sara de los Santos y dice: ¿nos puede recomendar, Martín, pautas para cerrar el curso académico con cerebro y corazón y para comenzar el siguiente? Muy bien, qué bonito. Sí, para empezar y para acabar. Mirad, para acabar yo os diría lo siguiente, ya que menciona justo eso. Tened en cuenta lo que nos enseñó muchas más cosas, pero un premio Nobel, Daniel Kahneman, psicólogo, entre las muchas cosas que nos enseñó estuvo la ley del pico final. Y puesto que hablamos de final de curso, yo os diría, la percepción que tenemos cualquier ser humano de la realidad que hemos vivido, independientemente de que el periodo que vayamos a valorar o analizar sea una clase de una hora, una sesión como esta, y tuviéramos que valorarla, o sea todo un curso escolar, la percepción, da igual el periodo, lo grande que sea, depende fundamentalmente, y sobre esto hay investigación empírica, depende fundamentalmente del pico final, de lo que ocurre en los momentos finales de ese periodo. O sea, es mucho más importante para al final decidir si tengo una valoración positiva o negativa de este webinar o de todo un curso escolar o de toda una vida, lo que ocurre al final de este webinar, lo que ocurre al final del curso, lo que ocurre al final de mi vida. Y esto que él demostró, Kahneman, de forma empírica, yo lo llevo a las situaciones escolares. Ojo, porque si acabamos el curso sin darnos cuenta de la importancia que tiene acabar el curso, de manera que activemos emociones agradables, haciendo que nuestro alumnado se comprometa, se emocione, genere vínculos afectivos, amorosos, compasivos,
con su grupo o clase y también con nosotros, hemos perdido una enorme oportunidad de dejarles un buen sabor de boca a pesar de todo lo que han vivido en estos meses de confinamiento. Aquí hay que echar el resto, pero también en un curso ordinario. A veces el último día de clase es, Dios mío, hacer lo que queráis. ¿No? Eso es un tremendo error. El último día de clase tiene que ser el día mejor preparado, mejor planificado en nuestra programación didáctica, porque hay que emocionar a los niños. Hay que hacer que ese día lo vivan como algo tremendamente especial. Eso es aplicable a un final de trimestre, a un final de tema, a un final de curso como este. Y empezamos. ¿Y qué pasará el curso que viene? Esos contextos que vete a saber, de incertidumbre, presenciales, semipresenciales. ¿Qué va a ocurrir ahí? Pues seamos consecuentes con pensar qué es lo realmente importante para darnos cuenta de que antes de meternos a saco con el currículum habrá que dedicar un tiempo al acompañamiento emocional de nuestro alumnado, a recibirlos, a que hablen, a que nos cuenten, a que se cuenten entre sí, a que verbalicen y expresen sus miedos, sus dolores, sus vivencias. Y si ha habido alegrías, obviamente que también, pero que las compartan. Porque como todo eso quede ahí escondido, ahí ocultado, y nos preocupemos solo en seguir avanzando en mates, en lengua, en filosofía, en lo que sea, vamos a toparnos con enormes barreras para realmente que ellos aprendan. Entonces pongamos sobre la mesa qué es lo importante. Y si hay que perder tiempo para el currículum, ya lo ganaremos. No digo que el currículum no sea importante, ojo, ya lo ganaremos. Y algún día a lo mejor llegamos a tener un currículum donde, como decía Carlos, la inteligencia emocional sea una asignatura. Y un poquito más allá, porque si nos quedamos ahí, además es una competencia clave y por tanto transversal a cualquier área o materia escolar. Ese es el reto que algún día las administraciones tendrán que asumir. Y eso no quitará valor ni a las mates ni a ninguna otra materia, pero pondrá en valor lo que necesitan las mates y otras materias para poderse aprender. Muchísimas gracias, Martín. Ha sido una sesión con palabras de oro bordadas de emoción que ha sido realmente excelente. Hemos disfrutado. Muchas felicidades. Le voy a pasar la palabra a Juan Antonio para que nos diga unas palabras para cerrar el acto, pero antes permitidme que recuerde que mañana a la misma hora, a las 7, tenemos la sesión sobre liderazgo emocional y revolución soft con la doctora Meritxell Obiols. Os vamos a estar esperando aquí puntualmente. Y las personas que os estáis conectando, pensad que a veces en el momento de la conexión puede haber unos momentos que parece como si uno no puede entrar, pero es porque hay, diríamos, imaginaos que estáis en un auditorio donde hay 1000 personas que están haciendo cola y hay que ir entrando uno a uno. Esto es lo que está pasando, la virtualidad pasa exactamente lo mismo. Gracias por vuestra paciencia en el momento de entrar, que es una forma de entrenar las competencias emocionales. Le paso la palabra al doctor Juan Antonio Planas. Me ha encantado, Martín. Además, tengo que deciros a todos que ha colgado su presentación, muestra de tu generosidad una vez más. Y nada, que sepáis, y lo reitero, que colgaremos todos los webinars, por si alguien no ha podido estar en alguno, o le interesa que lo sepan otras personas, en las 4 webs de las entidades organizadoras. Y ya veréis, mañana os encantará también Meritxell Obiols. Un beso para los organizadores y para los que nos están viendo y escuchando.